accidentes hídricos en un campo, o los drenajes fluviales, o los desagües, o un puente, necesitamos saber cuál va a ser el evento de crecida. Y eso es lo que se hace en hidrología. Y se trabaja mucho con lo que es imágenes satelitales, con lo que es teledetección, con lo que son sistemas de información geográfica. ¿Han escuchado de teledetección? ¿Han escuchado del sistema de información geográfico? ¿Han escuchado de GIS? ¿Sí o no? No. Bueno, comiencen a escuchar y comiencen a estudiar tecnología. ¿Sí? Pues todo eso está relacionado con tecnología, y hoy esa tecnología está más fácil todavía porque muchas de estas cuestiones se programan. Antes había que trabajar con un programa Python que funciona dentro de QGIS, que es un software libre. Hoy en día ya le piden a Gemini, a cualquier IA que le escriba el programa, y ya se lo escribe mucho más rápido. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de ir viendo a lo largo de la materia algunos modelos. Van a ver, en el caso de hidrología, van a ver el modelo EHMS, que es un modelo desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para lo que son modelos lluvia caudal. Hoy ese tipo de modelaciones, lo que estamos viendo, está migrando hacia una nueva generación de modelos, donde son modelos que se llaman Radon Grid, que es una grilla de precipitación en la cual uno tiene la cuenca y le hace generar la precipitación, y es como si fuese un elemento finito para el cálculo, pero en toda una superficie donde va cayendo la precipitación y va escurriendo. Hace poco hicimos para la ciudad de Buenos Aires una evaluación en la cual en 135.000 hectáreas que tenía una cuenca evaluamos los hidrogramas de llegada al embalse, para ver cómo se rompía el embalse, cómo trabajaba el embalse. Y eso lo trabajamos con el método FLOW. Es un poco como va migrando, pero lo importante acá no es solamente saber usar software. Software lo puede aprender a usar cualquiera. Lo importante es saber qué hace dentro del software y qué insumos le estamos dando nosotros al software, qué es información y cómo nosotros interpretamos esa información. ¿Sí? Me pasó en el estudio hace poco, dos chicos están un poco más avanzados que ustedes, están trabajando en el estudio y me hacen un cálculo de un canal y le da 4 millones de metros cúbicos de excavación. Ahí me lo presenta, esto sí. Digo, esto está mal. ¿Por qué? Porque yo miro rápidamente, entonces el criterio fiscal, yo miro rápidamente y digo un canal que tiene 10 metros de ancho, 1,20 m de profundidad y 6 kilómetros de longitud, no puede tener 4 millones de metros cúbicos de excavación. Porque si yo hago el cálculo y divido en la sección, y tendría que tener 60 metros de profundidad el canal. No vamos a acabar 60 metros para hacer un canal fluvial, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, esos criterios son los que también en la vida laboral y en la experiencia lo van a ir sacando. Saber que si ustedes hacen un modelo de lluvia caudal y una cuenca de un barrio le da 2.000 metros cúbicos por segundo, es mucho o poco. 2.000 metros. Un caudal de 2.000 metros cúbicos por segundo. Mucho. Y una cuenca urbana, ¿en qué orden puede llegar a estar? Una cuenca urbana de 100 hectáreas. En cambio, si yo les digo, por ejemplo, tienes que hacer un puente que tiene 25 metros de luz y la sección me da de 20 por 20 centímetros de la viga. Está mal. ¿Ves que se dan cuenta enseguida? Bueno, esa es práctica en la que por ahí les falta un poco en la hidráulica, porque no tenemos. Porque decimos que son muy estructuralistas acá en la UNSA. Hoy el mercado requiere mucha hidráulica, mucha vía de comunicación, mucha minería, mucha geotecnia. ¿Sí? Son áreas que están bastante poco explotadas, para mi suerte. La hidráulica son pocos hidráulicos. Pero a mí me gustaría que de acá salgan no solamente sabiendo hidráulica, sino que les guste la hidráulica. ¿Sí? La hidráulica no es solamente lo que vieron en hidráulica general, no es cinemática, es fluido, las cosas que siempre le niegan. 20 años de hidráulico, los problemas resolví de cinemática fueron en hidráulica general, igual que ustedes. ¿Sí? Entonces, pero no es eso, sino es justamente acá donde vuelcan los conceptos, es entender todos estos conceptos que están relacionados con la hidráulica, ¿sí? Con la hidráulica en general, es ya poder aplicar y poder diseñar las obras. ¿Qué es lo que hace un hidráulico? Por ahí vamos a ver. Un hidráulico lo que hace es justamente la arquitectura hidráulica. Nosotros definimos geometrías. ¿Sí? Entonces yo que definí una geometría de la presa para que funcione bien, la geometría del aliviadero, la geometría del conducto del descargador de fondo, la geometría de los entubados que tengo que hacer en una trama urbana, por ejemplo, para diseñar las tuberías, la geometría que tiene que tener un puente, qué ancho, qué luz, la distancia, cómo se erosiona el cauce. Y después le pasamos al especialista en estructura,
que hará el cálculo estructural de dimensiones de la viga, ¿se entiende? Es un ida y vuelta y es un trabajo interdisciplinario. En ingeniería no se trabaja solo. ¿Ves? En ingeniería, el que quiere trabajar solo está en el horno. Cada rama tiene su especialidad y uno se va yendo a la especialidad. Cuando uno se recibe, obviamente hace lo que ve, ¿sí? Porque la necesidad tiene carácter hereje. Entonces, uno va y hace todo, hace un cálculo en la casa. Hoy en día yo puedo decir que hace 20 años no hago un cálculo estructural, no me pidan, no me preguntan a mí cómo se calcula una viga. Yo soy ingeniero civil, hice una maestría en recursos hídricos y hace 20 años que me dedico solamente al agua, ¿sí? Y cuando, obviamente, que en la consultora, cuando tenemos que calcular una viga, llamamos al especialista en estructura, llamamos al especialista en sanitaria, al especialista en GIS, al especialista en teledetección. Entonces, uno puede ir volcándose hacia el área que uno más o menos quiere. ¿Por qué hago esta introducción? Porque por ahí a usted ya le queda poquito, ya les queda nada, un año y nada. Ya les quedan las economías, esas cosas que hay que hacerlas, porque la realidad es que todo es muy lindo, pero sin la plata no se hace la obra, también es muy importante, y es lo que define una obra y el funcionamiento del mismo, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de llegar a buen rumbo con todo esto. La parte teórica, lo que tratamos de hacer es que entiendan los conceptos y en la parte práctica que vayan avanzando con algunos de los cálculos, ¿sí? Eso no significa que no le voy a dar algo de práctica acá, sobre todo en la parte, cuando empecemos con las obras de estructuras hidráulicas. Presas es un tema extremadamente amplio. Entonces acá lo que nosotros vemos es una introducción prácticamente a lo que es presa y a lo que es hidráulica de presa. Entonces vamos a ver tipos de presas, cómo se clasifican, mecanismos de falla, qué son las ocultaciones de presa, los elementos de alivio hidráulico, ¿sí? No nos vamos a centrar tanto en lo que es la parte geotécnica de la presa o en la parte estructural de una presa de hormigón, porque eso es específico del área hormigones o del área geotécnica, ¿se entiende? Pero dentro de una presa, la parte geotécnica, sobre todo si es de suelo, es importantísima. Toda la mecánica del suelo y la mecánica del suelo saturado es toda una especialidad también, ¿se entiende? Tengo la suerte de trabajar con un geotecnista, le voy a mostrar algunos estudios, cómo se hace, que son especialistas en presa y ya son tipo añosos, ya tienen 80 años y se dedican hace 60 años al cálculo geotécnico de presa. Y la verdad que también es un área bastante interesante, pero es toda una dinámica diferente, porque ahí ya tienen otro tipo de fluidos, ¿sí? Estamos hablando de suelos saturados, distintos comportamientos. El suelo no es solamente cavar la base para poner la parrilla y poner la columna, porque eso lo hace un albañil, lo hace un arquitecto. ¿Se entiende? Así que bueno, tratemos de ver y vean que se pueden hacer obras y que van a tener, la ingeniería tiene una ventaja frente a muchas otras carreras, frente a contador, frente a abogado, que la física y la ingeniería es lo mismo acá, en Paraguay, en España, en Inglaterra, en cualquier lugar del mundo. Entonces su ingeniería la pueden ejercer en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Y hoy en día se puede ejercer incluso remoto, viviendo acá, se puede estar haciendo trabajo para afuera, ¿sí? Hace poco hablaba con un ingeniero de Buenos Aires, estábamos haciendo unos trabajos y bueno, hoy está trabajando en remoto por Nueva York, por una consultora en Nueva York y hace estudios allá, ¿sí? Porque por la realidad también tenemos una ventaja. Londres, por ejemplo, trabaja mucho con consultores extranjeros, sobre todo hindúes. Ahora como hay algunos argentinos viviendo allá, estamos trabajando con consultoría allá, porque aparte tengo una ventaja, son baratos. ¿Se entiende? Frente a lo que puede salir ahora de un consultor norteamericano, un consultor argentino, sale más barato. Pero a nosotros nos sirve. ¿Se entiende? Bueno, entonces hay que aprovechar la ventaja de que nos da la carrera, ¿sí? Y son áreas donde desde ya les digo, ustedes se van a recibir y tienen que especializarse. Hagan un par de años de experiencia en algo, pero después sigan estudiando. Hoy están a la orden del día, hoy hacer posgrados a distancia es facilísimo. Cuando yo hice la maestría tenía que viajar toda la semana a Santa Fe, trabajaba 16 horas de viaje, 12 horas de clase y otras 16 horas de viaje, porque no me alcanzaba porque quedarme en un hotel, así que dormía 2 días en el colectivo. Entonces hay que aprovechar que hoy en día esta carrera, como la que hice yo de posgrado, hoy en día están todas a distancia. Entonces
vayan viendo qué les gusta y antes de recibirse vayan averiguando si se pueden meter a hacer una obra en algún sitio, vayan haciendo. Yo no consigo, cuando veo un ingeniero que ejecuta obra, dice yo soy constructor. Soy una albañil. O sea, si me decís que no sabe manejar un motor civil, no sabe manejar herramientas informáticas, no sabe manejar, y está frente a una obra, entonces lo que hace es comprar materiales y darle orden al albañil. No son un albañil, son un maestro mayor de obra, porque es lo que hace un maestro mayor de obra. Entonces, saber interpretar planos, saber trabajar con planos, saber cuáles son los alcances de cada proyecto o cada cosa es importante. ¿Sí? Es importante interpretar el proyecto. Es importante saber leer un plano. ¿Cuántos de acá manejan AutoCAD civil? 2, 3. Bueno, todos tendrían que estar manejando AutoCAD civil. El AutoCAD común, bueno, es historia. ¿Sí? Hoy en día el AutoCAD civil, porque usted trabaja con volúmenes de información. ¿Sí? Cuando uno va a hacer topografía, antes era con teodolito, después fue con estación total, después fue con GPS y hoy es con drones. Que manejan volúmenes de datos. Si yo le hablo de modelos digitales de elevación, ¿qué le estoy hablando? No, estoy hablando de una grilla topográfica que tiene una determinada densidad de puntos. ¿Un dron qué hace? ¿Qué hace un dron? ¿Cómo hace la topografía? Vuela, me van a decir. No, línea de puntos no toma. Depende, ahí me tenía que haber dicho, depende del dron. Me tenía que haber dicho. Puede ser con fotografía o con la tecnología LIDAR. Exactamente. Tenemos dos tipos de tecnología drones. Tenemos tecnología LIDAR y tenemos tecnología fotogramétrica. Fotogramétrica más barata, los LIDAR hoy. O sea, la diferencia está un buen dron para topografía fotogramétrica vale $10.000, un dron LIDAR vale $45.000. El LIDAR, ¿cuál es la ventaja que tiene? Que no importa si está nublado, si hay buen sol, hay buena luminosidad, nada, porque como lo que hace tiene un aparatito que larga haces, millones de haces, lo que va haciendo manda el punto, recibe y como tiene la distancia y tiene el tiempo, te dice cuál es la altimetría que tiene. Es un escaneo de la superficie terrestre. La aerofotogrametría utiliza, en realidad el dron óptico utiliza el viejo concepto de aerofotogrametría. ¿Sí? Tráete una silla, no te va a tapar toda la clase, te va a cansar, pues. Yo ya estoy cansado. Los drones aerofotogramétricos trabajan justamente con una vieja tecnología que utilizaban los militares, que ponían en un avión una cámara, a una cierta altura sacaban una foto y después, como si vos tenés este punto y lo mirás acá, y lo mirás acá, y después lo mirás acá, vos podés armar una figura de tres dimensiones del mismo punto. ¿Sí? La diferencia es que los militares tenían unos anteojitos donde iban dibujando. Hoy te lo hace un software. ¿Sí? Pero hace exactamente lo mismo. ¿Cuál es la desventaja de la fotogrametría? Que si tenés un árbol, vos medís la copa del árbol, no vas a medir el terreno. El LIDAR por ahí, cuando no hay tanta densidad de vegetación, algunas pasa hasta el piso y te toca el nivel básico del terreno y podés filtrar un poco la vegetación. Pero hasta ahí no va. ¿Sí? Tienes esa ventaja. ¿Por qué le digo todo esto? Porque en realidad en la hidráulica, la topografía es la base de todo. Como nosotros dimensionamos geometría, yo necesito tener las diferencias altitudinales. Entonces yo necesito saber qué le digo yo al topógrafo. Yo necesito diseñar un canal, yo le tengo que decir al topógrafo, mira, medime esto, medímelo de esta manera, necesito que me tomen esto. Pero en general hoy se trabajan con modelos digitales de terreno que en un AutoCAD civil se llaman superficies. Son superficies. Entonces en esa superficie uno ahí trabaja lo que es un alineamiento, son perfiles transversales, ¿sí? Así que métase. Yo digo leal y le digo lo acelerado que está el proceso para poder diseñar un canal. ¿Sí? Entonces, bueno, es importante que vamos viendo eso y con todas estas cosas que les voy diciendo, lo que estoy diciendo es que hace falta que sigan estudiando. Ahora sí, que sigan estudiando y todos los días hay algo nuevo para aprender, pero está a la orden de tener una conexión interna y poder aprender. ¿Estamos? Bueno. La primera parte que nosotros vamos a ir viendo en la materia es todo lo que tiene que ver y está relacionado con las presas de embalse. ¿Sí? ¿Qué son las presas? A ver, yo le digo son las presas, no la habilidad. ¿Qué son las presas? ¿Sí? Como obra de ingeniería. La estructura
Claro, una estructura que contiene agua. Perfecto. Esta es la definición. Son construcciones realizadas en la cuenca de los ríos con múltiples finalidades, ¿sí? Entre las que se destacan abastecimiento, regulación general de la corriente, aprovechamiento industrial, hacer navegables ciertos canales o tramos de río. Una presa en realidad es una obstrucción que uno pone en un determinado curso para elevar el nivel de agua con fines de almacenamiento o simplemente con la finalidad de generar un desnivel o una carga hidráulica. ¿Y para qué querría yo generar una carga hidráulica? Para generación de energía. O puede ser también para, en el caso, por ejemplo, del canal navegable de Panamá. ¿Por qué funciona? Porque tiene una serie de esclusas, le llaman, como que fuesen represas móviles. Entonces levanto, sube el nivel, puede entrar el barquito, bajo el nivel, el barquito se mueve al otro lado y así, ¿sí? Bueno, lo mismo podría hacerlo en un río. Si yo hago una represa, porque inundo el río, genero cierto calado y ese calado me permite el manejo. En un río es más complejo que no digo que sea fácil la obra del canal de Panamá, pero es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque el problema del río es que tiene otro tipo de contenidos que vamos a ir viendo a lo largo de la materia que afectan a la presa, como son sedimentos, ramas, una crecida, ¿sí? Justamente uno de los problemas del río Bermejo es la cantidad de arrastre de sedimentos que tiene asociado. Y una presa en definitiva tiene estas características, ¿sí? Vamos a tener un espaldón agua arriba, el área, la zona de embalse o acumulación de agua, la parte de fundación, que tratamos que sea lo más impermeable posible, la impermeabilización de la presa y la cara expuesta aguas abajo. Eso en general es la forma como está conformada una presa, ¿sí? Las características que tiene. Ahora, ¿qué tipología de presa nosotros podemos tener? Podemos tener tipología de presa de gravedad, contrafuerte o arco. Acá tenemos también, según material, de gravedad de tierra, puede ser de gravedad de hormigón. Si hablamos de gravedad, las características dependen de cómo resisten el empuje hidráulico, ¿sí? Ojo que dentro de las solicitaciones hidráulicas que tiene, o las solicitaciones que tiene la presa, son muchas. También vamos a tener que considerar sismo, vamos a tener que considerar oleaje, vamos a tener que considerar hielo. Por eso yo digo, no piensen solamente salto, un poco de hielo, y porque puede ser que toque hacer una represa en algún lado donde haya temperaturas muy bajas y se tiene una capa de hielo que genere un empuje sobre la estructura, ¿sí? Bueno, y acá una parte importante. Dentro de la bibliografía específica de la materia, yo les paso un link que va a estar en la plataforma, donde van a tener el manual de pequeñas presas del Bureau of Reclamation y van a tener todas las normas del SPANCOL, ¿sí? Las normas del SPANCOL. ¿Por qué toman el SPANCOL? Una, porque está en español, va a ser más fácil, y porque son mejores que las de la ICOL. Son las normas españolas donde dan una serie de recomendaciones del diseño, ¿sí? Son 8 manuales y ahí van a tener toda la... y bueno, tiene varias adendas y anexos y actualizaciones, pero ahí tienen todos los requisitos que va a ser lo que nosotros vamos a ir viendo, ¿sí? No escuchen, lean el libro, ¿sí? Vean las características, vean el diseño. Acá vamos viendo un poco un resumen de eso y viendo las principales características de lo que está ahí. Bueno, dentro de lo que es la ICOL, la SPANCOL, nosotros tenemos que ver cuándo definimos que una presa es grande y una presa es chica. Cómo definimos esas características, ¿sí? Y la característica de las presas se define por una presa que tiene los 15 metros de altura, medida de la parte más baja, es decir, desde la fundación hasta el coronamiento de la presa. Si tiene más de 15 metros de altura, ya es considerada una gran presa, ¿sí? ¿Por qué? Pues ya tiene empujes hidráulicos importantes, ¿sí? Estamos hablando de una serie de características que hacen que sea compleja. A su vez, si por ahí la presa tiene menos de 15 metros y está entre los 10 y 15 metros de altura, pero cumple alguna de estas condiciones, también es considerada una gran presa. Por ejemplo, que la longitud del coronamiento de la presa sea mayor a 500 metros. Entonces, tengo una presa que tiene 12 metros de altura y 720 metros de longitud. Longitud me refiero en el eje de la presa. Me interrumpen si no entienden algo, ¿no? Porque por ahí yo voy medio rápido.
700 metros de longitud, ¿qué significa? Significa que va a ser considerada una gran presa. La capacidad del reservorio formado por la presa no será menor que 1.000.000 de metros cúbicos, o 1 hectómetro cúbico. Usualmente el volumen en la presa, salvo que sean presas agrícolas pequeñas de 50, 100.000, 150.000 metros cúbicos, usualmente se trabaja en unidades de hectómetro cúbico. 1 hectómetro cúbico, 1.000.000 de metros cúbicos. Entonces, si yo tengo una presa que tiene 11 metros de altura, pero tiene, no sé, 42 hectómetros cúbicos, significa que ya es una gran presa. ¿Por qué? Porque el volumen afecta mucho. Imagínense usted 42 millones de metros cúbicos que se rompa la presa y se libere eso en 24, 18 horas. ¿Sí? Genera una crecida arterial impresionante. El máximo flujo de descarga distribuido por la presa no será menor de 2.000 metros cúbicos. Entonces, yo vengo y digo, tengo una presa de 12 metros. La longitud de la presa es 300 metros, y esto sigue siendo pequeña. La capacidad del reservorio son 850.000 metros cúbicos, no hay gran presa. Pero vengo acá y resulta que yo tengo que hacer el aliviadero, que es la estructura por la cual va a pasar una crecida, me da 3.500 metros cúbicos por segundo. No, esto es una gran presa. ¿Se entiende? Entonces, si cumple cualquiera de estas condiciones, entonces ya está considerada como es una gran presa. Y a su vez va a estar la categorización de esas presas. ¿Sí? Si estas presas a su vez ustedes van a tener una categoría entre A, B y C, según el daño que genera. Entonces ustedes pueden tener una gran presa tipo A, que lo que significa es que es una presa grande y que la afectación hacia aguas abajo es muy importante. ¿Por qué? Porque de repente tengo un barrio, tengo una serie de poblados, tengo 500.000 habitantes abajo que pueden verse afectados si se rompe la presa. Entonces las condiciones de seguridad y las verificaciones que yo voy a tener que tener son mucho más elevadas. ¿Sí? Es como la categorización sísmica. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando ven la parte de categorización sísmica? Que no es lo mismo el cálculo que tengo que hacer un hospital o una estación de bomberos que una casa. ¿Estamos? O otra cosa. En esto pasa lo mismo. Entonces tenemos categoría B y C según la afectación que tenga hacia abajo. Después también otra clasificación es según el uso de la presa. Y según el uso de la presa podemos tener presa de almacenamiento, presa de derivación y presas reguladoras. La presa de almacenamiento, como el nombre lo dice, ¿para qué la vamos a usar? Almacenar. ¿Qué vamos a almacenar? Agua. Y sedimentos también. El sedimento es el principal enemigo de la presa. Entonces lo que hacemos ahí es justamente lo que buscamos es y eso se usa mucho en lugares como todo lo que es la parte cordillerana. Mendoza, San Juan, Neuquén, Catamarca, Salta, Jujuy. Se hacen muchas represas porque, ¿cómo es el régimen de precipitación acá en Salta? Se le llama monzónico. Se concentra, la precipitación se concentra entre los meses de diciembre a marzo, abril, y después tenemos un ciclo seco muy marcado. Entonces ustedes van a ir a ver ríos que tienen agua en determinada época del año, en otra época del año están totalmente secos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aprovechar el volumen de agua en la época de crecida, lo almacenamos para cuando después no tenemos. ¿Se entiende? Entonces uno guarda cuando le sobra y lo utiliza cuando le falta. Ese es un poco el objetivo que tiene la presa de almacenamiento. Y después, obviamente, ese uso puede hacer para diversas condiciones, para riego, para consumo humano, para generación hidroeléctrica, para el uso que sea, ¿sí? Pero tiene un uso de distintos tipos, puede ser consultivo, no consultivo y remoto. Después tenemos presas de derivación. Estas presas se construyen principalmente para proporcionar una carga hidráulica necesaria para poder desviar el agua. Simplemente nosotros analizamos un río que tiene un caudal suficiente todo el año y yo lo utilizo para riego. Pero como hago una toma lateral, lo tengo en las barrancas, yo lo que necesito hacer es elevar el nivel del cauce y generar un gradiente hidráulico para poderlo derivar lateralmente. Usualmente ese tipo de presa de derivación se denomina subes. ¿Sí? Entonces, lo que hago ahí simplemente es, yo tengo el cauce, hago la presa y con esto
yo hago un corte acá, este es el cauce. Acá tengo la presa, lo que hago acá es simplemente elevar el nivel, porque puede ser que tenga una toma lateral, o a veces tengo una toma directamente, una toma parrilla en el propio azul. Entonces lo que hago ahí es tomar agua para derivarlo lateralmente. Acá el almacenamiento que se me genera agua arriba es accidental, es porque simplemente genera un desnivel. Pero si esto el día de mañana se llena de sedimento, no me importa, porque a mí lo que me interesaba era el gradiente hidráulico, no el volumen almacenado. ¿Estamos? Entonces, cuando yo me interesa hacer esto, es una presa que nosotros vamos a llamar presas de derivación. Y después tenemos una presa reguladora. Estas presas reguladoras sirven para controlar el escurrimiento de avenidas. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo interpretan? Así en Puebla yo, cállate, estás durmiendo en cualquier momento, La tenemos tierra que despertar. ¿Cómo? La tierra que anota el agua. ¿La tierra nomás? ¿Vos crees que fue eso? No. Depende, si está en zona urbana puede ser basura, sedimento, todo lo que arrastre el agua. Y sí, va a ser como consecuencia, también vamos a terminar deteniendo eso de verdad. Pero ¿cuál sería el objetivo para el cual yo hago una presa reguladora? Regular el flujo aguas abajo. Exactamente, regulamos el flujo agua abajo. Por ejemplo, todos sabemos que el río Arenales, ¿ustedes han ido por la circunvalación alguna vez y han visto el río Arenales? Sí, salgan, pero muchachos no han ido al río Arenales. No han sido, si quieren meter el río Arenales es mucho más lindo en la zona de circunvalación que aguas abajo. ¿Sí? Cuando el río Arenales, si ustedes lo ven aguas arriba en la zona de circunvalación, van a ver que es un río amplio, que es un río ancho, limpito, bastante lindo. Cuando entra a la ciudad, es un río que ya se empieza a contaminar, pero ¿cuál es el problema? Hay avance de las tramas urbanas sobre el cauce, y eso ocurre mucho. ¿Y qué termina ocurriendo? Cuando viene una crecida importante, lo que termina pasando es que toda esa población se termina inundando. ¿Estamos? Para evitar la inundación aguas abajo se generan estructuras o presas de regulación. Esas presas lo que hacen es amortiguar la crecida. Ya le voy a mostrar una presa reguladora. O sea, lo que hace la presa esa es, por ejemplo, nosotros tenemos el cauce, acá está la circunvalación, y ¿cuál es lo típico que ocurre cuando entramos en zona urbana? Bueno, acá tenemos asentamiento humano, asentamiento humano, asentamiento humano, asentamiento humano. Y claro, porque el río en general viene así, viene chiquitito, en general. Ahora, cuando viene un evento de crecida importante, ¿qué es lo que hace? Se lleva puesto todo. ¿Estamos? Entonces, como sabemos que un evento de crecida puede llegar a generar eso, lo que se hace acá es construir una presa en la cual entra, por ejemplo, un caudal de 10 y dejamos salir un caudal de 1. ¿Estamos? La diferencia es el volumen que va a necesitar almacenar. Entonces, la presa hincha y va dejando pasar y después se va vaciando. Entonces, usualmente este tipo de estructuras se conforman del siguiente modo. Es una presa que puede ser de este tipo, y acá se le ejecuta un orificio. Concepto hidráulico general, orificio. El orificio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que cuando el orificio tiene un determinado caudal, ¿sí? Y el orificio tiene una ventaja, que el orificio, a partir de cierta carga, por más que yo aumente la carga, ¿qué pasa con el caudal de salida? Se mantiene bastante constante, no el mío, pero o sea, como que el orificio tiene esta forma, y entonces tiene un valor, levanta y cuando llega un determinado punto se pone medio asintótica la curva del orificio. No deja salir más caudal porque es lo que pasa. ¿Se entiende? Entonces, ese es el caudal que va a pasar. Entonces, lo que hago yo es, cuando vengo en la crecida, cuando viene la crecida acá el caudal, yo diseño el orificio para que pase el caudal de 1. Y entonces lo que va a pasar es que cuando los caudales que llegan acá, si el caudal que llega acá es menor al caudal 1, ¿qué va a pasar? Acá va a tener el caudal I es menor que 1, acá va a ser el caudal I. Cuando el caudal N es mayor al caudal 1, ¿qué es lo que va a pasar por acá? El caudal 1. ¿Me entienden? Eso es lo que hace. Obviamente lo hacemos en términos de hidrograma. O sea, van a ver
ver los hidrogramas, por eso decía, en realidad ustedes ya tenían que haber venido cursada hidrología metida en la bolsa. ¿Sí? Pero como no lo tienen, le vamos a dar el beneficio. Entonces, lo que uno trabaja son con hidrograma. Este es el hidrograma entrante, y este va a ser el hidrograma saliente. ¿Sí? ¿Qué significa? Si yo hago la integral, esto es tiempo y esto es caudal, si yo hago la integral del caudal en el tiempo, ¿qué es lo que me da? Esto. El volumen. Esto me da un volumen. ¿Sí? Y acá yo también tengo un volumen. El volumen 1 y el volumen 2, ¿cómo tienen que ser? Iguales. El volumen que entra va a ser igual que sale. Lo que pasa es que este va a salir, este va a llegar en 4 horas y este va a salir en 24. Entonces lo único que hice fue sostenerlo, vamos de a poquito y vamos saliendo de forma ordenada. Entonces es lo que hace un poco una presa reguladora. Ese es el objetivo de la presa de regulación. ¿Vamos? ¿Se entiende hasta ahí? Para que se den una idea, por ahí acá en Salta no tenemos mucha... Sí, ¿alguien me habló? Bueno, a ver, por ejemplo, acá. Esta es una presa, una típica presa de amortiguamiento. Para que se vea una idea, esta es una zona de Capital Federal acá. La tenemos partido de Morón, partido de Metro. Esto tiene 6 kilómetros de longitud. ¿Sí? ¿Es una gran presa o no? Tiene 6 kilómetros de longitud, sí, tiene más de 500 metros. Pero bueno, a su vez tiene 16 metros de altura y cuando esto está inundado llega hasta acá atrás, inunda más de 1.500 hectáreas y tiene una capacidad total de 132 hectómetros cúbicos cuando llega al nivel máximo. ¿Ven? Entonces acá toda esta cuenca gigantesca, cuando esto crece es el río Reconquista, que baja por acá. ¿Sí? Río Reconquista. El río Reconquista alimenta el río Tigre, el Reconquista Chico, es más el río que sale en esta serie de los aliens, ¿cómo se me dice? El Eternauta. El río que sale en el Eternauta es el Reconquista. No han usado porque está recontra sucio, ¿no? Pero ese río está recontra estrangulado y tiene una capacidad muy baja de erogación de caudales, aparte tiene muy pocos pendientes y tiene otro problema. Ese sale al Luján y el Luján sale al Río de la Plata. Cuando el Río de la Plata levanta, ¿qué va a pasar con el río? ¿Cómo se llama el efecto? Un efecto remanso. Cuando yo levanto, energéticamente, ¿qué es lo que hace un río? Un canal, lo que sea. Si tengo esto, y yo acá en la salida tengo este nivel de agua, ¿qué es lo que va a hacer? Hacer esto. ¿Sí? ¿Para qué? Para compensar las energías. Y ese efecto se termina yendo hacia aguas arriba. Y en caso de ríos como estos, que tienen pendiente del 0,01 por 1000, prácticamente son mesas de billar, acá para que se den una idea, el dique tiene en su coronamiento cota 16. ¿Sí? ¿Qué cota tenemos acá en Salta? Sobre el nivel del mar. 1250 más o menos. ¿Sí? Ahí está trabajando con cota 16. Y en algunos casos a veces tenemos hasta cota -1,
todos son pozos, están por debajo del nivel del mar. Entonces, cuando el río de la Plata levanta, genera un remanso sobre el río Luján, que a su vez genera un remanso cuando es la famosa sudestada. Levantó el nivel y los ríos no pueden salir, y si justo tenemos lluvia, aguas arriba, se genera inundación. Entonces, imagínense, entonces, ¿qué es lo que hace este dique? Regula. ¿Cómo regula? Con una serie de orificios. Tiene 5 orificios que permiten pasar regulada la crecida. Entonces, esto permite regular crecidas de 500 años de recurrencia, es decir, crecidas importantes, hasta un 98%. ¿Qué significa? Que si está llegando un caudal de 100 metros cúbicos por segundo, deja pasar 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso sería un amortiguamiento del 98%. Entonces, esto es una represa que típica represa reguladora. Acá no tenemos mucha presa reguladora, pero sí sería muy importante. El río Arenales justamente es un río que cuando crezca y cuando crezca en serio en algún momento va a generar muchos problemas porque hay mucha intrusión humana sobre su cauce natural. Y el río busca su cauce natural. ¿No? Bueno. Flechita. Bueno, ahí vimos un poco los tipos de presa. Después también tenemos otra clasificación, ya vimos la clasificación por tamaño, por uso, y otra clasificación de la presa es de acuerdo a los materiales que la constituyen. ¿Sí? Entonces, van a poder ser presas de hormigón o presas de material suelo. Pero sobre las presas de hormigón también tienen una clasificación. Vamos a tener presas de gravedad y de arco-gravedad, presas de arco y bóvedas múltiples y presas con contrafuerte o aligeradas. Y están las presas también compactadas por rodillos, ¿sí? Que son una presa de tipo gravedad, que están dentro de esta clasificación. La presa de gravedad, como su nombre lo dice, ¿cómo lo existe en las solicitaciones? Por su Por el propio peso propio. Entonces, ¿cómo va a ser los requerimientos de la fundación de una presa de hormigón de gravedad? gran Tienen que ser dimensiones. fundaciones robustas, fundaciones que soporten cargas importantes, ¿sí? Después la tecnología de hormigón en esos casos, ya lo vamos a ver cuando veamos las presas estas, la tecnología del hormigón es compleja por el hecho de la temperatura que levanta el hormigón. Ante esto se desarrolló una tecnología de hormigón vibrado, que lo que se hace es, ¿vieron los rodillos neumáticos que compactan los caminos? Sí. Si tienen 3 rueditas adelante y 2 atrás. Bueno, esos son los que compactan el hormigón. Entonces, lo que se va haciendo es un colado continuo de tongadas de hormigón tras tongadas de hormigón, y esos rodillos circulan por arriba del hormigón, no se hunden. Ahí está la tecnología del hormigón. Tiene que tener una consistencia lo suficientemente desarrollada para que el rodillo circule sin ningún tipo de problema y no se hunde. Ya lo vamos a ver cuando veamos las presas de compactadas por rodillos. Después tenemos las presas de arco y bóvedas múltiples. En este caso, van a ser utilizadas este tipo de presas en lugares cuando tengamos gargantas angostas. ¿Sí? La típica, ¿cuál es la presa más conocida así de arcos? Que siempre se rompen todas las películas. Se rompió el Superman, se rompió la otra esa de la falla de San Andrés, se rompió varias presas. La de Hoover, la famosa presa Hoover, una presa de arco, ¿sí? Una presa de arco, ya tiene muchos problemas de sedimentación por la antigüedad. Entonces, usualmente esto se va a trabajar cuando uno tiene gargantas profundas en ríos. Entonces uno aprovecha el cierre y tiene que tener buena resistencia la roca, porque lo que hace el arco es transmitir las cargas directamente a todas las zonas de contacto. ¿Sí? ¿Por qué llamamos de arco y bóvedas múltiples? Porque podemos hacer un arco simple o que sea una bóveda. Por lo cual, cuando hablamos de arco, yo lo miro en planta, es así, y si lo miro en corte, es una cosa vertical. ¿Sí? En cambio, bóveda, cuando ya estamos hablando de arco y de bóveda, puede ser que en corte, en planta sea así, y en corte sea así. ¿Se entiende? Entonces ya estamos hablando de una cáscara. Ya alguna vez con el que llega el lío Orojo, el cálculo de cáscaras. ¿Sí? Bueno, ese es otro tipo de presa. Después tienen presa de contrafuerte o aligerada, que en definitiva es una especie
de presa de gravedad, pero ¿qué es lo que hace? Se utilizan las estructuras de contrafuerte, como los muros de contrafuerte. ¿Saben qué es un muro de contrafuerte? Se estamos en el horno, ¿no? Le queda un año para decir. Muros de contrafuerte son muritos que le ponen justamente estructura de refuerzo. Tiene esto acá, Costillas. se hace una pantalla y se le coloca contrafuertes a X distancia. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Me estoy eliminando todo este volumen de hormigón. Y como le doy cierta inclinación a la pantalla, obviamente esta, a diferencia de esta no tiene armadura. Esta sí tiene armadura. ¿Se entiende? Como yo hago los contrafuertes, acá tengo el empuje, pero el empuje acá en cierto sentido también me ayuda a la estabilidad. ¿Vamos? Aprovecho la componente vertical del empuje para que colabore en el funcionamiento y en evitar el deslizamiento del pelo. ¿Estamos? Y aliviano y utilizo menos hormigón, pero tengo que terminar utilizando un poco más de Acero. acero. ¿Sí? La consigo. No toma la chicha. Bueno, acá vemos algunas presas de hormigón. A ver. Esta presa no, la estoy viendo yo nomás. Por razón. YouTube. Acá vamos a ver una presa. Esta es una presa que está en Iguazú. Es la presa binacional. Es la presa Itaipú. Esta presa, para que se den una idea, genera casi la totalidad de energía que consume Paraguay, le sobra energía y genera el 30% de la energía que utiliza Brasil. ¿Sí? Está ejecutada sobre el río Paraná, los dueños son Brasil y Paraguay. Por eso, si ustedes van a Iguazú, si alguno pudo ir alguna vez, van a ver Puerto Iguazú del lado argentino y vean lo que fue de Iguazú. Van a ver la diferencia. Y bueno, Ciudad del Este lo que van a traer ruedas. Pero bueno, ahí lo que están viendo es un aliviadero, por ahí está circulando. ¿Qué caudal más o menos está pasando por ahí? El Paraná. ¿Qué caudal módulo tiene el Paraná? 60 millones. ¿Sí? Para que se den una idea del volumen. 60 millones de metros cúbicos de material se movió, se tuvo que desviar el río Paraná. Imagínense, ese aliviadero que están viendo ahí es un aliviadero que está diseñado para 60.000 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? 60.000 metros cúbicos por segundo. Son 60.000 tanques de 1.000 litros por segundo que pasan por ahí. ¿Estamos? Es una obra gigantesca, no recuerdo ahí debe estar el volumen, pero es una obra sumamente importante, requirió muchos años de trabajo, mucha inversión, pero con el precio de la energía y la necesidad de la energía, son obras que terminan llevándose adelante. Hoy tiene mucha resistencia, ya van a ver dentro de los estudios preliminares, el tema ambiental, pero salvo en estas obras que son obras gigantescas, en muchos casos las empresas terminan generando economía aportes ambientales, aunque los ambientalistas lo nieguen y tengan que pelear. Pero en este caso son estructuras que generan no solamente que se pueda tener y se pueda contar energía, sino también que generan mucho desarrollo en la zona. O sea, toda la actividad del ingeniero genera usualmente desarrollo. La infraestructura genera desarrollo. Y por eso les decía, si ustedes van y miran Puerto Iguazú, que es el lado argentino de la triple frontera, van a ver que en general es una localidad bastante pobre. Vive mucho de lo que le vende a Brasil, dulce de leche, vino, esas cosas que compran mucho los brasileños. Pero si ustedes van a Foz de Iguazú tiene shopping, edificios por todos lados, es muy pujante. ¿Por qué? Porque tiene la luz. Entonces, si van alguna vez, hagan la visita técnica. La visita técnica dura 4 o 5 horas. Para poder entrar, lo hacen pasar con un escáner, después revisan todo. Usted imagínense que
loquito del ICI que entra ahí, hace bola todo lo que el solamente puede llegar a generar. Entonces, para poder entrar a toda esta zona de las turbinas, miren el tamaño de las turbinas que estamos hablando. ¿Sí? ¿Sí? 14.000 megavatios. Puede ser una idea de lo que genera. Y ahora está generando, porque el Paraná está, ¿viste cómo está Los sismos. el río Iguazú? Entonces, bueno, son estructuras, por eso les recomiendo, cuando puedan hacer, si alguna vez tienen la posibilidad de viajar, hagan la visita técnica. ¿Sí? Vayan solos, porque si llevan a alguien, llevan a alguien que se llevan las turbinas, lo van a sacar corriendo, pero bueno. Megavatios. Pero bueno, nosotros nos divierte. ¿Sí? Bueno, y después habíamos visto que teníamos las presas de hormigón y tenemos después las presas de materiales sueltos. Las presas de materiales sueltos son las más comunes, son las más usuales. ¿Por qué creen que son las más usuales? Sí, sí, son más usuales. ¿Cuál es el inconveniente? Que tenemos que tener un material acorde disponible en la zona. Eso cada vez es menos problemático porque nosotros ya se trabaja mucho con presas de materiales sueltos impermeabilizadas con membranas cementicias. ¿Conocen las membranas cementicias? Es un rollo que viene así, uno lo despliega, lo riega. Hace poco hicimos una charla en el Copaipa, uno riega y eso impermeabiliza. Entonces lo que uno hace es la estructura, el suelo contiene el empuje o las solicitaciones externas y lo impermeabiliza para evitar la infiltración con membranas cementicias, con geotextiles, con agropoles o membranas plásticas, ¿sí? También con suelo cemento. Ahora evolucionó mucho esa tecnología para evitar el hormigón. El hormigón usualmente va a seguir siendo utilizado en las obras de alivio o en las obras particulares, pero no es lo mismo hacer un aliviadero de hormigón que hacer toda la presa de hormigón. La que yo le mostraba del arroyero es una presa mixta. Tiene 300 metros, que es el vertedero de hormigón, donde están los orificios, y el resto de los 7 kilómetros están hechos con material suelto. ¿Sí? La ventaja de Buenos Aires es que no son los pinos, la porquería del suelo, pero son bastante impermeables. ¿Sí? Entonces, para eso sirvió mucho. Cuando hablamos presas de tierra, vamos a hablar usualmente de presas que van a utilizar materiales y pueden ser tipo homogénea o tipo heterogénea. Ya lo vamos a ver en las próximas clases, ese tipo de clasificación. Y presa de enrocado cuando se utiliza materiales gruesos y se la impermeabiliza con algo, ya sea con hormigón, en alguna de las caras, o con un núcleo de arcilla. Eso cada vez se utiliza cada vez menos porque es complejo encontrar la arcilla, el trabajo y todo lo demás. ¿Sí? Acá. Acá vemos una presa en España. España, la verdad, que es líder en el tema de presas. Bueno, ahora con el nuevo gobierno están redestruyendo las presas, pero desarrolló mucho su tecnología de presas. Además, ya casi no hay lugares en España para hacer presas nuevas, por eso el trabajo en presa en España es más bien para lo que es operación, mantenimiento y ocultación de presas. ¿Estamos? Entonces, aquí se ve un poco lo que son las presas de materiales sueltos. Una presa que tiene 35 metros de altura y se la utilizó para evitar justamente las inundaciones. ¿Sí? Las inundaciones que tenía este poblado, se ejecuta esta presa, una presa de materiales sueltos, y fíjense cómo se va colocando. ¿Sí? Se va colocando y esto lo que va a evitar es que pasen las crecidas de manera directa. Entonces con esto uno regula. Y lo que se va haciendo en esta estructura, obviamente van a tener que tener un montón de obras que permitan justamente la operación y mantenimiento de la presa. Entonces acá ven el tipo de equipamiento que se utiliza, ¿sí? El retropala gigante, hablando un balde de estas máquinas tienen 8 o 10 metros cúbicos, es decir, con una parada llenan un camión de los que ven acá, con una sola parada, ¿sí? Y esta en particular lo que se hizo era una presa de materiales sueltos y se le impermeabilizó con asfalto. Fíjense que se colgaron los rodillos, se colocó la capa de asfalto y el rodillo se lo levantaba y se lo bajaba y se compactaba.
Aquí el asfalto, la finalidad era simplemente impermeabilizar la cara después. ¿Por qué se habrá hecho eso? Porque el suelo quizás no tenía las características de impermeabilidad suficientes como para trabajar. Y si yo tengo que traer material impermeable de 600 kilómetros, no es económicamente no cierra la ecuación de la obra. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Bueno. Entonces, un poco cuando nosotros, aquí hemos visto un poco cómo se clasificaban las empresas grandes, medianas. El único dato que nosotros tenemos usualmente cuando vamos a arrancar con el proyecto de una empresa, ¿cuál es? La altura, qué No, la material. necesidad. ¿Qué hacemos nosotros como ingenieros? ¿Qué hacemos como ingenieros nosotros? Solucionar. Resolvemos problemas. Resolvemos problemas. No problemas matrimoniales, no problemas de tipo, ya es otra cosa. Resolvemos problemas que tiene la gente. Necesita energía, necesita calles, necesita pluviales, necesita agua, cloaca, necesita energía, necesita internet. Todo lo que necesita una vivienda, todo eso lo resuelve la ingeniería. ¿Sí? No estoy hablando de ingeniería civil, estoy hablando de ingeniería en general. ¿Estamos? Bueno, entonces lo que uno hace es resolver problemas. Entonces, el primer dato que vamos a tener de la necesidad de una empresa, en realidad es la necesidad. Entonces, ingeniero, necesito regar, necesito que no se me rompa mal el campo, necesito un montón de represas chiquititas para campo, para amortiguar. Entonces, por ejemplo, ¿cuál era la problemática? Mira, se me está partiendo el campo al medio. Esa era la información de partida, ¿sí? Se me está partiendo el campo al medio. Esto es lo mismo. Entonces, como nosotros no tenemos información al momento de decidir qué obra hacer, obviamente va a depender de la envergadura de la obra y de la envergadura del problema. ¿Estamos? Si yo necesito abastecer de energía al 30% de Brasil y a todo Paraguay, el problema va a ser un poquito mayor, pero obviamente que el presupuesto que voy a disponer del proyecto también va a ser mayor. Entonces, de eso está siempre asociado. Y cuando uno va a hacer el proyecto, va a evaluar una empresa, necesita hacer una serie de estudios preliminares. Los estudios preliminares a nosotros nos indican por qué es importante tenerlo claro. Puede ser que a veces actuemos como especialistas de un área o como director del proyecto. ¿Sí? Cuando uno trabaja en consultoría, tiene un equipo. Hay un líder de proyecto que entiende un poco de todo, pero tiene sus especialistas. Pero al momento de cotizarlo al proyecto, uno tiene que saber qué especialistas van a tener que estar involucrados. Y como involucro al especialista, no voy a meter yo un cirujano cardiovascular. ¿Estamos? Yo tengo que saber si viene un topógrafo, un ambientalista, voy a necesitar un geotecnista, voy a necesitar un hidrólogo, voy a necesitar un hidráulico, voy a necesitar un electromecánico, voy a necesitar un electricista, voy a necesitar ¿sí? Y a su vez cada uno de los líderes de área van a tener a su vez su equipo. ¿Sí? A veces terminan siendo oficinas de proyectos de 200, 300 personas según la envergadura del proyecto, obviamente. Me representa como productor, no voy a meter tanta gente. ¿Estamos? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener como información es la región del proyecto. ¿Bien? No solamente tenemos que estudiar el caso puntual, no me quedo con la baldosa donde yo quiero hacer las cosas, sino yo tengo que evaluar el contexto, la regionalidad. Porque la regionalidad me dice muchas cosas, me habla del clima, me habla de la disponibilidad de materiales, me habla de la distribución espacial y temporal de los eventos de crecida, de la información, de las poblaciones cercanas, de la afectación. Y ahí viene lo que es la parte del ambiente físico. Entonces, lo primero que definimos cuando nosotros vamos a hacer una obra, es decir, bueno, ¿cuál es el área? ¿Cuál es la cuenca hidrográfica? Cuando vean hidrología van a saber lo que es una cuenca. Una cuenca es un área que precipita todo y drena hacia un determinado punto. Esa es una cuenca. Entonces, nosotros tenemos que conocer el tamaño de la cuenca, la ubicación, nacimiento, desembocadura, cuál es el área principal, pendiente, un montón de información que está relacionada con lo que es la parte topológica fisiográfica del ambiente en ese sector. La geomorfología. La geomorfología, uno hace una geomorfología regional, general. Antes tenían que hacer vuelos, todo. Hoy están a 2 clics de bajar un modelo digital de elevación de terreno. Lo van a ver con el ingeniero Ramos. Pero
Pero ustedes pueden, a partir de la teledetección, hoy hay modelos digitales de elevación de terreno de 30 metros de resolución, que significa tener un punto topográfico 30 por 30. Pero si ya el proyecto lo amerita, uno puede comprar modelos digitales que son a partir de tecnología LIDAR satelital y pueden llegar a tener modelos digitales de elevación de 50 centímetros por 50 centímetros. Creo que los más cercanos son 25 por 25. ¿Okay? Obviamente para una cuenca gigantesca 25 por 25 centímetros es mucho, otra puede llegar a trabajar con 12,5 con un halo pulsar. Un halo pulsar es gratuito y lo descargan directamente de internet, eligen el sector y hacen la descarga de la información. Lo van a ver con el ingeniero Ramos. Si tiene duda me dicen acá y lo hacemos un ejemplo y yo les explico cómo descargarlo. ¿Sí? Si cualquier cosa que vean en la práctica, ya sea de hidrología o de hidráulica, y tienen dudas, plantéenlo y lo vemos acá y lo resolvemos. ¿Estamos? Pues yo tengo que avanzar con la teoría. Entonces, lamentablemente para mi aburrimiento tengo que dar la teoría. Me gusta más la parte práctica. Pero bueno, entonces eso permite tener una idea de la topografía general, le permite definir cuál es el área de la cuenca, cómo aporta, qué cauces hay. Hay mucha información disponible hoy en los sistemas. O sea, el conocimiento del territorio es mucho más amplio actualmente, porque hasta incluso también tienen mapas de uso de suelo, tipo de suelo, vegetación, ¿sí? A partir de eso le va a permitir evaluar el comportamiento geomorfológico. Todos estos elementos, relieve, la historia de cómo se desarrolló, usualmente lo trabaja también un geólogo geomorfológico, ¿sí? Entonces, sí necesitamos la participación y el trabajo de un geólogo en este tipo de lugares, ¿no? En este tipo de estudios. Otro elemento importante son los procesos erosivos que tienen en la escuela cuenca. ¿A qué llamamos procesos erosivos? Hay sistemas naturales en los cuales hay transporte de sedimento desde la cuenca alta hacia abajo. Por eso los ríos tienen sedimento. ¿Y por qué es importante conocer los procesos erosivos? ¿Ustedes escucharon nombrar de la presa de Iquiyuro? Para ver si no va a destruir la presa. Exactamente. Porque, a ver, una gran falla sería de este gol, yo una presa, hago el cálculo de la topografía y digo, acá voy a apuntar 64 millones de metros cúbicos de agua. Perfecto. En 6 años esos 64 millones de metros cúbicos de agua fueron reemplazados por sedimentos. ¿Usted cree que puede pasar eso o no? Pasó acá, pasó en el Iquiyuro, en el norte de Salta, en el norte de Tartagal, antes de Salvador Maza. Ustedes doblan a la izquierda y entran al Iquiyuro. Y el Iquiyuro, en menos de 10 años, pasó de 68 hectómetros cúbicos a menos de 6 hectómetros cúbicos. El resto se llenó de sedimento, sin un sedimento arcilloso, con ramas, con una corriente. En ese caso, como decía ahora, falló. Falló porque no se contempló justamente ese aporte de sedimento. ¿Estamos? O sea, no era la solución hacer una presa en ese lugar. Quizá el río tenía el caudal, pero lo importante hubiese sido quizás hacer una presa fuera de cauce y aprovechar el agua y derivar, no sé. Estuvo mal estudiado porque no se conocieron bien los procesos erosivos que tenía el río, sobre todo que provenían de esa. El río Iquiyuro tiene parte de las nacientes de Bolivia, entra en Argentina y trae muchísimos sedimentos. Es más, para mantener más o menos 1 hectómetro cúbico, 1,5, el dique Limón, que le llama Aguas del Norte, es un diquecito que lo mantiene en un costado con agua para mandarle agua a Tartagal. Y Tartagal no tiene agua un montón de tiempo, están con muchos problemas de agua. ¿Por qué? Porque no hay justamente está la fuente, pero no hay infraestructura. Ahora que joden tanto con el tema del superniño, qué sé yo, culpemos el clima de la parte de infraestructura de los últimos 40 años. Y los cambios de uso suelo. Entonces, es importante saber que hace falta infraestructura para el manejo de las piscinas. Otra cuestión es la dinámica fluvial. Ustedes van a ver, ya hacia el final de la materia, vamos a ver los conceptos básicos de hidráulica fluvial. Justamente ver todo cómo se conforman los ríos, cómo el inicio del movimiento de la partícula, todo lo que es la parte de erosión y sedimentos. La parte climatológica que está relacionada con la hidrología, porque esto es lo que nos va a permitir conocer no solamente el caudal máximo que va a pasar para diseñar los elementos de seguridad, sino también el volumen que yo tengo de agua.
Porque otra falla sería, hago una presa para 64 hectómetros cúbicos y no la lleno nunca. ¿Se entiende? Tengo la presa y no. Ahí no, porque yo hice una presa de 64 hectómetros cúbicos y la media me dice que el río anualmente trae 30. Y obviamente que no va a venir nada. ¿Estamos? Estamos en un sedimento que las cosas se llegan a arriba. Estamos en el problema de la hidrología. Por eso es tan importante la hidrología. Pues la hidrología va a evaluar la cantidad, la calidad, la distribución espacio-temporal del agua en una determinada cuenca. Toda la parte geológica, todo lo que es el informe geológico, eso tiene que ser. En todo esto estamos hablando que tienen que ser consultores, los que lideran este equipo tienen que ser consultores senior. Consultores senior son consultores con más de 15, 20 años de experiencia en el rubro, trabajando en el área, específicamente en ese tipo de obras. ¿Sí? En licitaciones de consultoría usualmente se tiene un listado de profesionales y se le da una cantidad de puntajes según la experiencia, y si no cumple con esa experiencia se le da 0 puntos y probablemente queda una. Todo lo que es la parte de suelo, el suelo son los componentes de suelo, tamaño, volumetría, forma, permeabilidad, todo esto, no solamente del sector donde voy a hacer la obra, sino de sectores cercanos. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa saber los suelos cercanos? Sí, pero para algo más importante, algo hasta de antes de que cumpleaños, antes de decir con qué voy a hacer la presa. Para Claro, para saber la disponibilidad del suelo, son mi materia prima. Entonces yo, che, mirá, acá tengo una arcilla buenísima, listo, evaluemos para ver qué cantidad de metros cúbicos tengo disponible. ¿Sí? A ver si me va a alcanzar. El famoso, ustedes han hecho guía, ¿no? El famoso diagrama de Brugner, en una obra. Bueno, yo tenía mi diagrama de decir que cuánto tiene mi cartera y para qué lo voy a poder utilizar. ¿Sí? ¿Han quedado sufrido con el diagrama de Brugner? ¿Estamos? ¿Usted cree que el canal que están haciendo ahí en la 68 es para la desagüe? Es para que le cierre el diagrama de Brugner. Cierra perfecto, cabo acá, lo pico acá. Pero es importante conocer los suelos porque me va a permitir a mí poder tener una disponibilidad. Y ver lo segundo, que también lo dijeron que es importante, cuando yo conozco la tipología de suelos en las laderas, puedo saber si se va a afectar o no. Porque pueden ser suelos que en estado seco funcionan perfecto, tienen mucha resistencia, pero cuando se humedecen se ablandan. Si ustedes van a Cabra Corral alguna vez van a ver unos dados de hormigón con unos tensores. ¿Saben por qué fue eso? Porque no se habían estudiado ciertos sectores y había, entre medio de las rocas, había un material que cuando se humedeció empezó a generar un deslizamiento. Y la ladera comenzó a deslizarse. Para evitar ese deslizamiento lo que se hizo fue ponerle tensores y aplastarlo al sándwich. ¿Estamos? Para que no se mueva. Ustedes imagínense que ustedes tengan un determinado, y eso es un problema de falla también que puede generar lo vamos a ver más adelante, pero si ustedes tienen esto, y resulta que acá nosotros teníamos este estrato, cuando el río pasaba por acá no pasaba nada. Ahora cuando yo lo inundé hasta acá, este estrato se saturó, ¿sí? Y esto se empieza a mover. Entonces imagínense que cuando esto baja y esto queda saturado y el nivel del embalse por ahí está en este punto, esto se desliza, porque a su vez esto puede subir también por capilaridad, esto se desliza y cae acá. Va a generar un tsunami dentro de la misma presa. Ese tsunami puede generar rotura de la presa. ¿Estamos? Entonces puede generar colapso de la presa. Por eso es tan importante el conocimiento, no solo del suelo de la fundación donde sea la presa, sino del regional, sobre todo del espejo que se va a inundar. Y por eso es importante la topografía preliminar. Pues la topografía preliminar a partir de imágenes me permite identificar qué lugar es el mejor, hasta dónde va a ser la cota de inundación, qué volúmenes voy teniendo, uno va jugando, por eso es importante, le digo, el manejo de herramientas GIS, civil, porque uno define la altura del embalse y uno ya sabe cuál es el efecto y qué volumen tengo almacenado. ¿Estamos? Bueno, vegetación, fauna y ciclo, calidad de agua, esto es muy importante. Hoy en día nadie le va a financiar si no están estos estudios ambientales, ¿sí? Están dentro de los estudios ambientales. Esto es la parte ambiental física, y el día de mañana cuando trabajo en una vez van a renegar mucho con dos. Con los de higiene y seguridad y con los de ambiente, siempre los retan por a los ingenieros, algo más del ciclo. Entonces, pero es importante trabajar con estos estudios, ¿sí?
obviamente no lo van a hacer ustedes, pero ustedes saben que tienen que tener un especialista en ictiofauna, salvo que van a pescar y que comen y mirá, y dicen que han pescado un pejerrey de 12 kilos de tamaño, tienen que saber esto porque todo esto va a estar afectado por la presa. Y muchas veces tienen que hacer el diseño, por ejemplo, de la escala de peces. Por ejemplo, el lugar donde tiene salmón y el salmón desova en la parte alta para evitar la pérdida del salmón. La presa tiene que tener una estructura que permita que el salmón o escale solo o tenga un ascensor. ¿Sí? Van a haber presas en la cual los salmones saltan y el ascensor va elevando y lo deja al pez del otro lado. Entonces, según la dinámica de la parte ictícola, hay un ingeniero que modela en 3D cómo funciona esa escala de peces. ¿Estamos? Fíjense que estamos hablando de detalles que están relacionados con la parte ambiental, son muy importantes. Los aspectos socioeconómicos, también un punto clave. Uno dice, la presa puede llegar a generar, ahora no sé si vieron que hay mucha sequía en Europa. El río Danubio está seco y empezaron a surgir presas que bajaron mucho el nivel de agua y empezaron a surgir las ciudades. Ciudades que quedaban inundadas. Presa de Tres Gargantas, la escucharon, la China, es la presa más grande del mundo. La presa de Tres Gargantas inundó, no sé si 5 o 6 poblaciones completas. ¿Sí? Como decía, es una presa. Inundamos el Río, la Merced, inundamos todo. Bueno, hacían hecho los chinos y inundaban como 5 o 6 poblados. Hoy en día, obviamente, una de las condiciones ambientales que se establece es que todo el pueblo tiene que ser demolido. ¿Sí? Antes se inundaba porque era un costo de inundación. Entonces, cuando baja el nivel de agua, se empiezan a ver, se ve la junta de la iglesia, ¿no? Y se lo demuele por un tema también de social, de sensibilidad social. Entonces, eso puede generar una problemática importante que tiene que ser evaluada. Pero no todo es negativo, porque a su vez puede generar empleo en la zona. Hay que analizar los riesgos de conflictividad en la zona también. Conflictos con las comunidades puede generar una paralización total de la obra si no se lo trabaja bien. Valores, incremento en los valores de los predios. No es lo mismo tener un predio que no tenías agua a tener un campo que tiene una represa al lado y yo lo puedo regar. ¿Se entiende? O sea, anda a ver cuánto costaba un campo en el Cabra Corral, antes del Cabra Corral y después del Cabra Corral. Mejora la infraestructura regional, mejora la movilidad. Muchas veces tenían el río y no había puentes, hoy la presa puede ser utilizada como una vía. Bueno, y toda la conflictividad social. Muy importante el trabajo socioeconómico, ambiental de la obra. ¿Sí? Y bueno, a partir de ahí nosotros empezamos con los estudios básicos, que esto es lo que es la parte de topografía y geodesia. Todo lo que es topografía y geodesia, lo que van a estudiar es primero tratar de identificar el sector de cierre. Y en función del sector del cierre y las características del cierre, voy a elegir qué tipología de presa voy a utilizar. Yo digo, bueno, a ver, tengo una garganta en B y hacer una presa de material suelto en una garganta en B es medio complicada. Tengo un cauce llano, ancho, bueno, voy a la presa de material suelto y me fijo si tengo disponibilidad o no de material. Si voy a una presa de arco o una presa de bóveda, va a depender un poco de las condiciones topográficas y geotécnicas que tenga el sitio. Entonces, el estudio topográfico es indispensable. Va a ser lo primero que tendrían que hacer y va a ser lo primero que van a hacer también en hidrología. Cargar sus modelos digitales de elevación de terreno de internet. Una de las formas también más fáciles que tienen, tiempo, yo lo voy a hacer filmado. Ustedes entran acá en el de ENAR, del Instituto Geográfico Nacional. Este MDA les permite a ustedes trabajar, descargar modelos digitales de elevación de terreno de Argentina. ¿Sí?
Acá ustedes lo pueden descargar, ya sea por el mapa, pueden descargarlo por provincia, departamento, partido o por cartas topográficas, según lo que vean. Sino también tienen una opción del mapa, y acá con el mapa, por ejemplo, si ustedes vienen acá a Salta, digamos Salta Capital, ustedes pueden seleccionar acá y pueden decir, bueno, modelos digitales, tienen modelos digitales de elevación de 5 metros de resolución. ¿Sí? Tiene un modelo digital de elevación de 5 metros de cabra corral. Esto es para una descarga rápida, esto tiene la alofalsa también, pero acá lo que tiene de bueno el modelo del MDA es que cuando ustedes lo descargan ya está en el sistema. ¿Cuál es nuestro sistema de referencia en Argentina? MKS. El Gauss-Kruger Cover 07, 2007, en realidad, según la página 40. Entonces esto ya sale, ya baja referencial, ¿entiendes? Entonces es una gran ventaja. Y ustedes van a ver, cada rectangulito es la imagen que ustedes pueden descargar, ¿sí? Y fíjense que en algunos lados, acá no, en Salta no hay, pueden tener algunos modelos de 50 centímetros de resolución. Que hay algo. En algunos puntos parece que no. ¿Sí? Entonces, esta es una gran ventaja para poder descargar los modelos digitales de elevación. Bueno, entonces ustedes acá seleccionan algunos de esos puntos, seleccionan algunas de estas imágenes, de estos rectangulitos y pueden descargar. Descarga un lugar así. El diablo. Las coordenadas pasan. Por ejemplo, acá pueden descargar y pueden ir descargando la parte que ustedes quieran. Salta. Por ejemplo, no sé, veamos Cachi, otro producto, modelo vamos a descargar 30, van a salir como digo. Le raspa la cabecita. Y ahí le dan un poco. Entonces, cuando ustedes van a uno de estos, ahí directamente ya lo pueden descargar, o descargar acá. Es un archivo zip. Vean esto porque esto es lo que van a necesitar después de utilizar para conformar su cuenca, ¿sí? en el GIS. Yo voy a descargar dos para ya mostrarlo. Instalen en sus computadoras un software que se llama QGIS. Ahí lo tienen. El QGIS es un software de sistema de información geográfico que permite justamente trabajar con dos tipos de información, vectorial y raster. Cuando hablamos de vectorial, la ventaja que tiene frente a un CAD es para diseño, un GIS es para planificación y trabajo de imágenes. Una línea en un GIS está asociada siempre a una base de datos. ¿Sí? Esa línea le puede indicar que es un río o que tiene otras características. ¿Sí? ¿Por qué utilizar? Hay dos software más populares de sistema de información geográfica. Uno es el ARMAP y otro es el QGIS. ARMAP, si lo quieren, lo tienen que pagar por contrario. Y el QGIS es un software libre. El código abierto. Esto que van a ver acá
estos software que ven acá son extensión de imagen, son tipo TIFF. Estos son modelos digitales de elevación, que son una grilla de información, de lo que genera. Cuando uno va y hace topografía, genera, por ejemplo, yo podría tomar en cada dos un punto, y genero todo punto acá. Y después lo que hago es uno los puntos y triangulo, los famosos TIM, ¿sí? Una triangulación TIM. Se interpone y entre eso se hace un mallado completo. Hoy en día la topografía se trabaja de ese modo. Se genera una superficie a partir de una nube de puntos. Ya no es tanto el perfil longitudinal y transversal como era hace 20 años atrás. Hoy se genera una superficie digital de terreno. Y con esa superficie digital de terreno asociada a lo que llamamos ortofoto de alta resolución, uno puede ver por dónde va haciendo la traza y trabajando. Después vamos a ver algunas ortofotos y algunos trabajos de ese tipo, ¿sí? Bueno, entonces a estos dos elementos yo los voy a mirar acá en el GIS. Fíjense que inmediatamente me llevó al sistema de referencia. ¿Sí? Al 4326, que es el WS84, ¿qué significa? Que esto está en coordenadas geográficas, ¿sí? Pero el sistema de referencia, sobre todo altitudinal, es el que utiliza el IGN, que es con el que tenemos que tener. Hoy en día, si también viene un ingeniero y me trae un relevamiento o un proyecto sin georreferenciar, yo automáticamente le pido prisión domiciliaria, ¿sí? No se puede trabajar hoy en día sin georreferenciación. La georreferenciación te permite el trabajo de equipo, porque todos trabajamos sobre el mismo sistema de referencia. Si no, vos vas a hacer una parte de dos partes del proyecto, cuando lo pego, uno pega para acá, el otro allá y el otro más allá. Esto es lo que permite que se trabaje bien. Ahora, lo primero que tendríamos que hacer para cuando ustedes quieran trabajar con cuencas o quieran trabajar con el tema de presas, lo primero que van a tener que hacer esto es pasarlo al sistema Gauss-Kruger de coordenadas. ¿De qué tipo? ¿Qué son las geográficas y qué son la POSGAR 2007? Unas son coordenadas planas, proyección, y la otra son coordenadas de qué tipo? Público. Esféricas, ¿sí? Entonces, como esto está en esférica, hay muchas cosas que no van a poder hacer o que le va a dar error. Van a tener renegando 2 horas que no le hacen los cálculos y se den cuenta de esto. Entonces, lo primero que hacemos es guardarlo. Entonces lo guardamos, entonces le va a aparecer una imagen como esta. Ahí vamos a buscar, lo vamos a guardar. Lo guardamos acá y le voy a llegar a control T y le voy a poner imagen 1. Chuya, está haciendo solas, ¿no? Guardamos, pero acá yo le voy a cambiar y yo quiero que me lo guarde en el sistema de referencia, ¿sí? Lo voy a poner en el POSGAR Faja 3, en realidad no tendría que ser, yo me tendría que fijar dónde está situado. Si yo abro acá, fíjense, acá puedo fijarme y así está la reacción. Entonces, bueno, lo ponemos en el 3, o quizá en el 2, ¿sí? No, en el 2 ya sacamos, en el 3 lo que yo, ¿sí? Lo dejamos en Faja 3 y ponemos que lo guarde en el archivo también. Guarden el archivo y yo lo guardo referenciado en Faja 3, ¿sí? Y ahora hacemos lo mismo con el otro. También, Faja 3. Una radiografía de un Yo acá puedo pulmón. tener la imagen de Google si quiero para ver que estoy bien situado. ¿Sí? Estoy bien situado. ¿Sí? Ahí tenemos elevado el cachi, por ejemplo. Ahora, si yo quiero trabajar, por ejemplo, yo quisiera definir la cuenca, es decir, el área de aporte y de este punto, obviamente ustedes van a tener que descargar más cantidad de imágenes, ¿no? No solamente que se tengan que descargar 10 imágenes, van seleccionando y van descargando. Y después lo recortarán. Eso ya lo van a ir viendo con el ingeniero Ramos. Una de las cosas que podemos hacer es, por ejemplo, es unirlo para que esto sea un único modelo digital de elevación, ¿sí? Entonces, si yo lo quiero unir, yo puedo venir acá al raster. Dentro de los sistemas de información geográfica nosotros tenemos
elementos vectoriales, como les decía, son puntos, líneas y polígonos, siempre asociados a una base de datos de información. Es decir, yo puedo tener los puntos y esos puntos pueden ser escuelas, ¿sí? Entonces yo tengo un Excel donde están las escuelas y tiene un código. Y tengo los puntos donde yo relevé la escuela. Levanto los puntos y cuando levanto uno las dos cosas, y cuando uno las dos cosas, cuando yo hago clic en cualquiera de esos puntos, voy a tener la información de la base de datos que estamos hablando. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, yo primero lo que voy a hacer es unir estas dos imágenes. Eso cuando tenemos vectorial. Y cuando tenemos raster, ya cuando hablamos de raster estamos hablando de un mallado. Ese mallado ya es una figura que está asociada usualmente a un archivo .tif. ¿Sí? Los vectoriales son archivos shapefile que están asociados a tres archivos más. Van a tener un archivo de imagen shapefile, van a tener un PRJ que es de proyección, van a tener un database y otro cuarto archivo, ni me acuerdo la extensión. Son 4 archivos que van a estar asociados con el mismo nombre. Son archivos distintos, pero si falta alguno de esos archivos, no les funciona. ¿Ah? O sea, porque a veces pasan el shapefile y me pasan la extensión shapefile y no me pasan los otros 3 archivos, no sirve. ¿Estamos? Tienen que ir los 4 archivos. Bueno, entonces ahora el raster, como es un mallado, lo que voy a hacer yo ahora es unirlo a los archivos, a los dos modelos digitales de base. Entonces acá yo voy a seleccionar las dos imágenes. Ahí lo que está haciendo es unir y me unió en un solo archivo todo. ¿Sí? A veces hay que tener ojo porque acá tiene algunos errores. ¿Sí? Estos errores se pueden corregir, no los vamos a ver ahora. Lo que uno hace acá es una corrección y lo que hace el software automáticamente es toma todos los puntitos que están a la vuelta, lo interpone y te rellena el hueco. ¿Sí? Entonces eso lo pueden hacer automáticamente. Ahora no tenemos tiempo para eso, así que lo vamos a tomar así. Fíjense que yo acá hay algunos plugins para instalar. Yo tengo uno que se llama Program Profile. Yo acá puedo ver, si yo quiero, vamos a poner la imagen de Google y me voy a venir acá. Vengo acá, por ejemplo. Bueno, yo quiero hacer una represa acá, en algún punto de esto, ¿sí? Entonces, a este primero lo que voy a hacer es voy a sacar las curvas de nivel. Saca curva de nivel cada cuánto, bueno, sacan cada 10 metros. ¿Sí? Ahí va a estar generando y me va a generar las curvas de nivel cada 10 metros. ¿Se ven? ¿Ahí la ven de atrás la roca? ¿O los quieren amarillo? Ahí ven las curvas de nivel. Las curvas de nivel en este caso son anecdóticas porque ya tengo el mesh, o sea, ya tengo el mallado. Entonces supongamos que yo quiero hacer una presa acá. Entonces yo puedo empezar a jugar y decir, bueno, a ver, cargo acá esto y digo, a ver, la presa inicia era una presa acá. El flujo izquierda a derecha, siempre en hidráulica es en el sentido del flujo, margen izquierda, margen derecha, en el sentido del flujo, ¿sí? Entonces vengo acá, trazo acá y ahí tengo, ¿ves? Un poco cómo es el perfil del terreno. ¿Estamos? O podría ser así, y entonces ahí yo me voy fijando y voy viendo las distintas alturas de la presa. Y con esto yo podría ver, por ejemplo, hasta, yo digo, bueno, a ver, yo tengo acá, tengo J 3735, y acá tengo 3767. Entonces yo ahí tengo 35, casi 33 metros de altura, 32 metros de altura la presa. Si le doy 32 metros de altura, estaría en la cota 3767. Suponemos 3760, ¿no? Yo por ahí busco esta. Voy a buscar dentro de la curva de nivel. Esta curva es la 3780, casi. Hasta ahí está, la 3770. ¿Qué significa? Que si yo hago ahí mi cierre, ¿sí? Yo hago ahí mi cierre, mi área inundable va a ser toda esta. Todo esto es inundable.
¿Se entiende? Ya tengo la curva de nivel hasta dónde se va a inundar. Obviamente eso hasta el coronamiento, de ello que tenemos revancha y todo lo demás. Pero ya con esto te pueden ir haciendo las primeras evaluaciones. Por eso es importante la descarga y el trabajo topográfico. Topográfico preliminar, ¿por qué? Porque yo con esto voy a ir definiendo y voy a ir viendo a ver hasta dónde me conviene, esto yo voy a tener que hacer. Lo puedo hacer con el mismo GIS o lo puedo hacer con AutoCAD. Calcular el volumen. ¿Sí? Se lo dejo como tarea para investigar. Está ahí. Ustedes pueden calcular con este mismo modelo, diciendo, a ver, recortando esta área, qué volumen tienen para ir para arriba. ¿Sí? Entonces ustedes van calculando el volumen y van viendo el volumen que necesitan y cómo lo van calculando. ¿Estamos? Ya por ahí la otra clase lo vemos con más tiempo, no lo terminamos en la punta de hoy. Entonces con esto se va calculando el volumen que ustedes tienen de la presa y van viendo en dónde les conviene el cierre. Cuando ya tienen definido preliminarmente el cierre, ¿qué harían? ¿Qué hay que hacer? Sí, un tipo Y bueno, ahí lo tenemos que mandar topo. topógrafo. Jorge el Topo. George. ¿Sí? ¿Qué pasó, Jorge? George Junior entonces hace. No, yo sé que hice una radiografía de una mano y un pulmón. ¿Qué es lo que tendrían que hacer una vez nosotros tenemos definido? Mandar al topógrafo, dijo. Ah, era de... Una vez nosotros tenemos definido el lugar de cierre, ¿qué es lo que haríamos? Hay que mandarlo al topógrafo. Para que vean la curva de nivel. Para que vean que. ¿Dónde están los perfiles? Ya está todo, ¿no? ¿Qué tiene que ver topógrafo? ¿Y el relieve? ¿Qué compra de campo? Hay que mandarlo al topógrafo a hacer el relevamiento detallado del sector. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo de repente le quiero mirar, tenemos este sector o este sector. Tenemos 2 o 3 posibles cierres. Entonces vamos y hacemos primero una topografía rápida. La topografía rápida, menos mandarlo al drone LIDAR, hacer un vuelo y veamos específicamente cómo está el cierre, cómo está la roca, y empezamos a hacer algunos sondeos preliminares en el lugar donde voy a hacer el cierre. Entonces hacemos una topografía preliminar en los 2 o 3 sitios, hacemos una toma de muestras aleatorias en esos sectores. ¿Para qué? Para poder terminar de definir lo más importante, que es dónde voy a terminar haciendo el cierre. Una vez termino definiendo el cierre, ahí mando a hacer el relevamiento detallado, donde ya digo, bueno, haceme el vuelo a una altura más baja. Por ahí yo lo mando en un preliminar, puedo hacer un vuelo con dron a 350 metros de altura. No va a tener mucha precisión ni mucha calidad, pero por lo menos para tomar decisiones en combinación con esta información, lo puedo hacer. ¿Estamos? Después ya lo mandaré a hacer abajo, mando gente que llegue a caballo del lugar cerca, así hermoso, ¿no? Va a tener que llegar ahí, y encima de arriba todos los gatos son pardos, y después, yo siempre cuento una anécdota que teníamos que hacer una obra de desvío, y vamos con el avión, y decimos, ahí de ahí lo hacemos, lo mandamos por allá, bajamos, vamos a caballo a este lugar, y claro, la piedra más chiquita que había que mover tenía el tamaño de una escaña. Entonces era carísimo, era imposible mover, una vez que así. Entonces siempre es importante después ir al sitio. ¿Sí? Entonces ahí uno manda la topografía y esto está dentro de los estudios preliminares que vamos a tener que ir haciendo. Después empezamos ya a instalar estaciones, empezamos a buscar qué estaciones pluviométricas, climatográficas tenemos, estaciones limnimétricas. ¿Qué es una estación limnimétrica? La medida de nivel del río, lo van a ver también en hidrología. Ver sedimentos, entonces acá vemos que hay estudios de sedimentos en la cuenca, las características de las cuencas para ver qué aporte puede tener el sedimento anual. Hay métodos de Luble, Mulle, lo vamos a ver a lo largo de la materia para calcular el volumen anual de transporte de sedimentos, porque eso también es importante. Si nosotros no hacemos un buen manejo de sedimentos, como dijimos, va a afectar la vida útil del embalse y por ahí se tenga que planificar, aparte de la obra, una serie de obras accesorias aguas arriba para contener el sedimento. ¿Estamos? Por ahí digo, yo hago esta represa de embalse, pero tengo que hacer 3 represas más aguas arriba
para contener los sedimentos. ¿Sí? Mira esa. ¿Hola? Esa es la represa de San Andrés. Sí. Rompió. Sí. Che, imagínate, ¿no? Pero si bien no viste que algunas mantienen encerrado mucho tiempo y cuando liberan sale un montón de sedimentos. Mañana paso a buscarlo. ¿Ah? Disculpe. La falla de De San Daniel, dice. De San Daniel. Bueno, después está el tema de la eficiencia de retención del embalse. Esa eficiencia de retención es el porcentaje de sedimentos aportados que realmente el embalse detiene. No todos los sedimentos son retenidos por el embalse, no es el 100% del sedimento. ¿Por qué? Porque hay sedimentos finos que están en suspensión. Tenemos las arenas y las gravas se van a depositar seguro porque son más pesadas y esto actúa como un gran sedimentador. Pero después los materiales coloidales más finos, que ya estamos hablando de partículas de limo, arcilla, son los coloides, estos usualmente no suelen depositarse, va a depender obviamente del volumen y de las características del embalse, ¿no? Y un poco para resumir, estamos ya ahí ya para cerrar, tenemos distintas fases de estudio cuando nosotros vamos a encarar una presa. Lo primero son los estudios de viabilidad y anteproyecto, que es lo que decía. Ante esos estudios de viabilidad y anteproyecto tenemos los estudios geológicos regionales, donde vamos a ver ya en términos de antecedentes, se buscan muchos estudios antecedentes y se trabaja mucho con test de detección. Se verá la investigación geológica, impermeabilidad de vaso, estabilidad de ladera, aterramientos y subsidencia, o sea qué problemas puede haber en la zona de préstamos, los estudios suelos para ver de dónde podría sacar suelo. Después vienen los estudios previos de la cerrada, estos son los regionales, y para la cerrada ya tenemos que tener la estructura geológica, el reconocimiento geofísico y la permeabilidad. Dentro del reconocimiento geofísico está justamente la topografía, físicamente cómo va a tener la forma, qué altura, para que contenga el volumen que yo necesito. De ahí viene, yo una vez tengo el anteproyecto y defino dónde va a ser la cerrada, todas las características, viene lo que es la parte ya del proyecto de conducción. Ahí es donde entramos en la ingeniería. Estos dos serían lo que son la parte del estudio y proyecto. Es como que acá trazamos una línea donde acá trabaja una consultora de ingeniería y de acá para abajo trabaja una constructora. Siempre, y la constructora en este tipo de obras siempre tiene una consultora asociada trabajando durante la obra como oficina técnica para ingeniería de detalle sobre todo, ¿no? En el proyecto de construcción tenemos la caracterización de la cerrada, en la cual vamos a tener que hacer toda la parte geotécnica del suelo, topografía de detalle, estudios de accesibilidad, porque también tenemos que tener, Fernando, también tenemos que tener los estudios de los caminos para ver cómo llegamos hasta la zona de cerrada, ¿sí? Porque muchas veces hay que hacer una inversión importante para hacer los caminos para llegar al punto de cierre. Y hay que ver la factibilidad. Si vamos a hacer un proyecto de ingeniería hidroeléctrica, ¿cómo vamos a hacer para llegar con las líneas eléctricas? También un costo. Si yo pongo las turbinas pero no lo conecto al sistema, no me sirve para nada. Entonces hay que ver ese tipo de factibilidad también, que van a estar asociados a los problemas específicos. Y a partir de ahí vemos todo lo que es el diseño, cálculo, modelación hidrológica, modelación hidráulica, modelación hidrodinámica, todos los tipos de caracterizaciones que estén relacionados con el funcionamiento del embalse. Los estudios no terminan ahí se visita y comienza la parte de la obra, la ejecución de la obra. Toda la ejecución de la obra tiene una planificación, tiene fases, tiene etapas, pero a su vez tienen estudios que se siguen haciendo. Se siguen estudiando las crecidas. Imagínense que nosotros tenemos que hacer obras complementarias para el desvío del río, si no nos lleva puesto la obra, una crecida. Estas son obras que duran 4, 5, 6 años, puede llegar a durar, porque tenemos muchos eventos de crecida a lo largo de la fase constructiva, y hasta más puede durar. Ahí ya empezamos a hacer una cartografía más detallada, ya se empieza a hacer un relevamiento topográfico más amplio, se contratan imágenes satelitales de alta resolución de todo lo que es la cuenca,
controles geofísicos, se empieza a controlar el comportamiento de todo lo que es la parte geológica de la zona, se empiezan a hacer ensayos de resistencia y de formabilidad, ensayos de inyecciones de distintos materiales para poder impermeabilizar roca, se hacen distintos reconocimientos, archivos técnicos de la empresa, se vea todo lo que va ocurriendo en la empresa, se lo tiene que ir incorporando en el estudio. Una presa, una vez terminada, tiene por lo menos 10 años básico para que esté asentada. Así como los 10.000 kilómetros del auto, bueno, una presa necesita 10 años. Entonces ustedes ejecutan una presa para estar 10 años así. O sea, tienen 10 años. El primer llenado es uno de los más importantes, por eso se hace controlado. Todo lo que es instalación de instrumentación, de ocultación, porque hay instrumentación que queda metida dentro de la presa, en la fundación, hay que colocarla, tiene que estar planificada. Vamos a ver un capítulo de instrumental de ocultación, ¿sí? Y después está lo que es la parte de explotación. Cuando ya hablamos de la parte de explotación, ya la presa está terminada, se ejecutó, pero la seguimos estudiando, estudiar el comportamiento. Como digo, primer llenado. Ese primer llenado usualmente se usa mucho en las estructuras de control, cargadores de fondo, todo, o sea, no se hace, che, llenalo Pepe, y llenamos arriba como la fiesta, no. Se va llenando progresivamente, ¿para qué? Para que la presa de a poco se vaya sentando. Entonces, abrimos la compuerta de fondo, se va cerrando de a poco, se va haciendo un llenado paulatino, que a veces puede llegar a demorar 1 año, 2 años, 3 años para que se llene la presa, ¿sí? Con un monitoreo. Porque acá hay algo que no hay que decir, abrimos la canilla y lo llenamos, no, acá dependemos de cuánta agua va el río. Estamos, y a veces, por ejemplo, ¿qué volumen tiene el Cabra Corral? 6, Tiene los números, ¿no? ¿Qué se le ocurre? 10 hectáreas, por ahí, ¿no? No, ese tiene 300 hectómetros cúbicos, tiene las maderas. 300, ya te lo dices, a ver, 10. 3.000 millones. 3.200, 3.300 tiene el proyecto. 3.200, 3.300 hectómetros cúbicos. Es una presa que tiene una capacidad de regulación trianual, o sea, podría dejarle de entrar agua y la presa podría seguir erogando caudal durante 3 años. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso le digo, y no es que si se me vacía el Cabra Corral lo lleno en una temporada, ¿se entiende? Según la envergadura de la presa puede llegar a demorar, y ese primer llenado tiene un monitoreo de muy largo tiempo. Usualmente hay empresas consultoras especializadas en primer llenado, donde ahí uno lo que va haciendo tiene que tener un monitoreo en tiempo real de todas las instrumentaciones, como el tablero del auto va indicando todo. Los sensores, ¿por qué? Porque hay sensores piezométricos, hay sensores de niveles freáticos, hay sensores de presión en la fundación, hay distintos sensores que uno lo va viendo cómo va funcionando. Y después tenemos que ver durante esta etapa de finalización y primer llenado, se termina de trabajar lo que se llama PADE, Plan de Acción durante una Emergencia. ¿Sí? Plan de Acción durante una Emergencia está asociado a umbrales de funcionamiento. Entonces dice, che, si acá empieza a pasar esto, emitimos esta alerta. Si empieza a pasar esto, emitimos esta alerta. Si empieza a pasar esto, bueno, sacamos todo corriendo. ¿Sí? O sea, porque puede llegar hasta la evacuación de comunidades, y eso es importante, el armado de los modelos hidráulicos de rotura de presa. Entonces, un modelo hidráulico, yo después les voy a mostrar un modelo hidrodinámico, una rotura de embalse donde uno no solamente ve el nivel de inundación y la mancha de inundación, sino los tiempos de arribo, en cuánto tiempo llega la crecida a los distintos poblados. Y eso les permite a instituciones como Defensa Civil, el Ejército, etcétera, ver cómo van a actuar y cómo van a ir evacuando. Entonces, el PADE, el Plan de Acción durante una Emergencia, es crucial, y toda presa tendría que tenerlo y el operador tendría que tenerlo. Lamentablemente, acá en Salta, la única presa que sí tiene PADE, tiene un operador que es AE, es el Cabra Corral y el Lunar. ¿Por qué? Porque están bajo órbita del ORCED. ORCED es el Organismo de Seguridad de Presa de la Argentina. Del Campo Alegre la cuida Dios. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas son complicadas, porque encima tenemos poblado agua bajo el Campo Alegre y son 60 hectómetros cúbicos. Está bien, no es el Cabra Corral, pero es una presa que puede llegar a generar conflictos importantes. ¿Sí? Entonces, el PADE tiene que estar, después también se tiene que establecer en toda presa
un plan de mantenimiento, un plan de apuntación. Dentro del plan de mantenimiento están cuestiones de, bueno, se tiene que operar, subir y bajar la compuerta una vez al año, aceitarla, ponerle esto, lo otro, o sea, todas las cosas que hay que hacer de como el servicio del auto hay que hacerle a la empresa y a cada uno. Y mientras más instrumentos mecánicos tenga, más, más mantenimiento y más acción se va a tener que tener. ¿Sí? Bueno, todas las situaciones de emergencia que vayan surgiendo durante ese primer llenado, durante el tiempo, cómo se actúa, el análisis de las presas y el archivo técnico deficiente y el abandono final de presas. ¿Sí? Esa es durante la etapa del abandono, es cuando llegó la vida útil y en muchos casos se hace la demolición y reestructuración final y todo vuelve a la normalidad. Hoy en día la línea está más en darle la mayor vida útil a las presas, al mayor tiempo de vida útil a las presas. Hay un grupo ambiental que dice no, la demolamos, la tiramos, que eso vuelve a ser natural, pero bueno, cuando eso no tengan agua, yo creo que van a volver un poco al tema de presas. En Argentina hubo mucho tiempo de un colapso de represas en Argentina, mucho tiempo sin hacer represas. Hoy se están volviendo a ejecutar algunas presas, pero desde la década del 80 más o menos, mediados de los 80, hasta unos 5 o 10 años atrás, no se ejecutaban muchas presas en Argentina. Hoy se están ejecutando, están las presas del sur, son obras caras, son obras complejas, ambientalmente son complicadas, pero sí se ejecutan por ahí muchas presas más bien pequeñas, presas agrícolas, riego agrícola, para manejo de crecidas, ¿sí? Donde por ahí el concepto es básico. Un agrónomo puede diseñar presas hasta 4 o 5 metros de altura, ¿sí? Pero el agrónomo no tiene la formación hidrológica, ni geotécnica, ni estructural que tiene el mujer. Entonces, en ese sentido, es mucho más importante la actuación de un civil en una presa que la actuación de un agrónomo. De todos modos, yo creo que se viene con todo este tema de los super niños, el cambio climático, que cada vez antes el productor sabía en noviembre me cae la lluvia, yo siempre tengo el concepto, hoy ya no, llega en noviembre, no te llovió en diciembre, llovió después de la lluvia de duró hasta mayo, no pueden sacar la producción. Entonces ahí se acuerdan, o sea, son los principales que generan la inundación, pero ahí se acuerdan del quilombo que se le armó y que tienen que volverlo a generar. Bueno, entonces para mí toda esta tendencia de obra hidráulica va, ojo, que esto como digo represero, como le dije al principio, también hidráulicos. En Argentina, dentro de las áreas, hay poco hidráulico. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? No sé. No le gustará mucho la hidráulica, pero hay pocos hidráulicos en general. Entonces son áreas y que son muy importantes y que están llevándose un poco más adelante la estructuración. Entonces, toda esta parte de monitoreo se hace y se trabaja. Vamos a traer a un especialista en empresa que es el jefe de la parte de mantenimiento de AES. Ya le voy a pedir que venga y que dé una clase. No es muy divertido, pero sí sabe mucho, así que aprovechenlo. Pero bueno, es ingeniero, si no es ingeniero no va a ser divertido. Bueno, entonces con esto nosotros ya hemos visto las características de las presas, vimos un poco los estudios preliminares y ya la clase que viene vamos a empezar a ver ya las características de presas específicas, vamos a empezar con las presas de materiales sólidos, ¿sí? Así que traten de tener por lo menos visto el manual del SPACOL de presas de materiales sólidos. Y lo dejo para que descansen, porque ya llegó el otro ingeniero Ramos, pero nos está torturando 2 horas más.